Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Espero que se encuentren muy bien. Mientras vamos terminando de admitir, vamos presentando esta actividad. Les damos la bienvenida a la 22ª Conferencia Magistral, organizada desde la Coordinación General de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, AIDEF. En el día de hoy, la conferencia tratará sobre la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, y estándares de buenas prácticas forense para la investigación de muertes potencialmente ilícitas. La charla estará a cargo de Morris Tidball Binns, relator especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias. Previo a hacer su presentación, ante todo y como siempre, queremos agradecer a todos y todas por el compromiso, por el interés en las actividades. Tenemos alrededor de 600 inscriptos para el día de hoy. Queremos avisarles también que la conferencia se estará grabando como siempre, para después poder subirla y dejarla disponible en la página web de la AIDEF y de la Defensoría General de la Nación. Antes de comenzar, algunas reglas de convivencia para compartir este espacio de Zoom. Ante todo, le pedimos que mantengan sus micrófonos apagados y en la medida de lo posible sus cámaras encendidas. Estaremos otorgando certificados de asistencia a la actividad, por ello estaremos compartiendo un link en el chat para que puedan completar todos sus datos. No es necesario que los consignen en el chat, por el contrario, les pedimos que dejen ese espacio libre para comentarios y preguntas que van a ser compartidas al finalizar en un espacio breve de intercambio que esperamos poder compartir. Ahora sí, para no demorar más, le paso la palabra a la señora Coordinadora General de la AIDEF, quien presentará al señor relator. Muchísimas gracias, Rosario. Muy bienvenidos, muy bienvenidas a todos y a todas. Hoy tenemos el inmenso honor de contar con un conferencista realmente extraordinario. Realmente para la institución y para AIDEF es un enorme placer que el doctor Morris Tidball Binns haya aceptado brindarnos un espacio dentro de su apretadísima agenda. El doctor Morris Tidball Binns es médico especialista en ciencias forenses, derechos humanos y acción humanitaria, reconocido internacionalmente por su aporte al desarrollo y uso innovador de las ciencias forenses para la documentación y protección de los derechos humanos y al desarrollo de la disciplina de acción forense humanitaria con más de 35 años de práctica. Es profesor clínico adjunto de Medicina Forense en la Escuela de Salud Pública y Medicina Preventiva de la Facultad de Medicina, Enfermería y Ciencias de la Salud de la Universidad de Monash, Australia, y profesor visitante del Departamento de Medicina Forense, Ética y Derecho Médico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Coimbra, Portugal, y del Departamento de Ciencias Biomédicas de la Salud de la Universidad de Milán, Italia. También es miembro fundador e integrante del directorio del Centro Académico de Investigación y Docencia en Ciencias Forenses, Derechos Humanos y Acción Humanitaria de la Universidad de Coimbra. En abril de 2021, como ya lo señalara Rosario, fue designado relator especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias. Ha sido director de programas regionales y globales de derechos humanos para Amnistía Internacional, Reino Unido, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos de Costa Rica, Reforma Penal Internacional, Costa Rica, el Servicio Internacional de Derechos Humanos, Suiza, y de Acción Humanitaria para el Comité Internacional de la Cruz Roja Suiza, y ha colaborado estrechamente con organizaciones de derechos humanos en todo el mundo y con los sistemas de protección de derechos humanos de organizaciones intergubernamentales. Fue integrante del equipo de hemogenética de Abuelas de Plaza de Mayo para la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos destinado a identificar a los y las niños y niñas desaparecidos en Argentina y el primero de su tipo en el mundo. Fue miembro fundador y el primer director entre el 84 y el 90 del equipo argentino de antropología forense,
organización líder en la materia, y también fue creador y el primer director entre el 2004 y el 2017 del Servicio Forense y de la Unidad Forense del Comité Internacional de la Cruz Roja, al frente de la cual contribuyó a crear la nueva disciplina de acción forense humanitaria. En 2017 dirigió la operación forense humanitaria para identificar a 122 soldados argentinos enterrados sin nombre en el cementerio militar argentino de Darwin. Entre el 2018 y el 2020 se desempeñó como jefe forense del proyecto sobre personas desaparecidas con el objetivo de elaborar nuevos estándares para la prevención y resolución de la tragedia de las desapariciones en situaciones de conflicto y violencia armada, grandes catástrofes y migración. Antes de retirarse de la organización, a mediados del 2020, coordinó el grupo de trabajo creado para brindar directivas sobre la gestión de personas fallecidas a causa de la pandemia de COVID en todo el mundo. Ha sido galardonado como doctor honoris causa en 3 ocasiones, en una de ellas por la Universidad de La Plata, que también lo ha nombrado egresado ilustre. Es muy importante porque el doctor Tidball Beans, además de enorgullecer toda su carrera, toda su dedicación, toda su innovación en el campo de las ciencias forenses, es para Argentina un orgullo porque es un egresado de la Universidad Pública de La Plata. Por eso, doctor Tidball Beans, nuevamente un profundo agradecimiento porque nos pueda dispensar una partecita de su valioso tiempo. Reitero, para IDEF y para la Defensoría General de la Nación, es un honor que nos brinde su tiempo y cuánto vamos a aprender de sus palabras. Muchas gracias. Bueno, Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Tomo la palabra, Rosario? Sí, adelante, adelante. Bueno, muchísimas gracias, señora Defensora General de la Nación de la República Argentina y Coordinadora General de AIDEF. Muchas gracias por las generosas palabras y por el honor de la invitación para participar en este ciclo de conferencias magistrales. Realmente me siento un poco emocionado y conmovido en esta ocasión y espero no defraudarlos con mi presentación que va a tener algunos ribetes técnicos, pero espero también que sea de utilidad para algunas consideraciones de las defensorías públicas. Y en ese sentido, agradezco doblemente a la señora Defensora General de la Nación de la República Argentina por la oportunidad de darle continuidad a lo que concretamente es una tarea conjunta con el Ministerio Público de la Defensa de la República Argentina en materia de promoción de estándares de buena práctica para la investigación y prevención de violencia institucional y muy específicamente y particularmente un estándar al que voy a hacer referencia, que es el Protocolo de Minnesota, sobre cuya promoción e implementación hemos trabajado juntos. He tenido el gran placer y el honor de trabajar mano a mano con la señora Defensora General de la Nación y su extraordinario equipo el año pasado y también este año. De modo que esta presentación es un poco la continuidad de ello y por ello reitero este doble honor y placer de poder tener esta oportunidad. Muchísimas gracias. Si me permiten, yo les voy a compartir una presentación con diapositivas. Y para ello,
A ver si podemos hacerlo a esto. ¿Se ve? ¿Estamos en pantalla? ¿Sí? ¿Está completa la pantalla? ¿Es la, Sí. sí, es la presentación o es el screenshot? Lo pregunto porque yo no tengo la visión esa en mi pantalla aquí. Ustedes tienen la presentación completa, ¿sí? Sí, Eh, sí. sí, no, yo veo No, algunas... no es la presentación completa. Hay A que ver, ampliar la pantalla. Ahí en la ok, copia. Ahora sí. ahora Ahora sí. Bueno, perdón por estos pequeños detalles técnicos. Hemos aprendido muchísimo en materia de manejo de plataformas Ujú. de comunicación y de reuniones, pero siempre hay pequeños detalles que se nos escapan aquí y allá, así que pido disculpas por eso. Pero estamos Sí. listos para empezar. Entonces, yo voy a hacer referencia, como bien dijera Rosario y la señora Defensora General de la Nación, a un poco la historia del mandato que me toca en suerte por un lado y especialmente al desarrollo de ciertos estándares y guías para la investigación y prevención de muertes potencialmente ilícitas. Y para ello nos tenemos que retrotraer un poco en el tiempo, pero no demasiado, o sea, algunas décadas atrás, en particular a la década de los años 70 y 80 del siglo pasado, cuando nuestra región, América Latina y especialmente América del Sur y el Cono Sur en particular, sufrieron situaciones de graves, masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos que, como todas y todos saben, llevaron a una movilización o Ujú. condujeron a una movilización social, en particular por parte de las víctimas y de las organizaciones de familiares particularmente, pero también de un movimiento de derechos humanos naciente que em, hizo consonancia con debates que, a causa de estas situaciones dramáticas, comenzaron a tener lugar en el seno de Naciones Unidas y en particular en Ginebra, en donde se asientan las instancias de Naciones Unidas que atienden la situación de derechos humanos en todo el mundo. Ujú. Los familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos eh, eh, hicieron llamados a través del cabildeo, a través de visitas, a través de una serie de canales que en aquellos años y tiempos eran mucho más complejos y arriesgados que los que hoy disponemos, por razones obvias en el tiempo, y sin embargo, su clamor y su campaña tuvo eco en, en Naciones Unidas. Y al mismo tiempo, y esto es particularmente interesante y menos conocido, eh, eh, y por ello también quizás más extraordinario, fueron las organizaciones de víctimas de violaciones a los derechos humanos en aquellos años, especialmente en el Cono Sur, las que tuvieron la iniciativa, la innovación pionera de identificar a las ciencias forenses como una herramienta que podía ayudarles en su búsqueda de verdad y de justicia. Y para ello, a la luz de que en los países que estaban gobernados por básicamente dictaduras, los sistemas médicos legales eran o inoperantes o directamente colaboraban con los regímenes de turno, las organizaciones familiares
hicieron un llamado a la comunidad forense internacional para pedir consejos, ayuda y apoyo Hola, en sus la esfuerzos señora. para documentar, Entonces, usted me hace allá el orden. Sí. e investigar estas violaciones a los derechos humanos. En ese sentido, una organización de familiares particular y específica en Argentina, Abuelas de Plaza de Mayo, que buscaban a sus niños desaparecidos durante la dictadura, tuvieron esta genial idea de convocar a genetistas de diversas partes del mundo, pero también a antropólogos y antropólogas forenses y arqueólogos forenses, para pedirles consejos primero, y cuando fue posible que esos científicos visitasen a Argentina, en este caso particular, lo hiciesen para trabajar mano a mano en las primeras investigaciones que tuvieron lugar a inicios de los años 80 en Argentina. Esa iniciativa de parte de familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos, como dije, tuvo eco en la comunidad científica y dio lugar al desarrollo de una disciplina especial en las ciencias forenses, que es la ciencia forense aplicada a la documentación de violaciones a los derechos humanos. Y esta diapositiva ilustra la primera publicación de esta nueva disciplina o disciplina naciente, que consistió en una edición especial de uno de los más prestigiosos journals de las ciencias forenses de los años 80-90, The American Journal of Forensic Medicine and Pathology, que dedicó una edición especial con varios artículos específicamente sobre la aplicación de las ciencias forenses a la documentación de violaciones a los derechos humanos, desde la documentación de la tortura, la investigación de muertes potencialmente ilícitas, la identificación de niñas y niños desaparecidos, entre otros. Y significativamente esta edición especial fue publicada un 10 de diciembre de 1984. El 10 de diciembre es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Y esto realmente es un hito en el desarrollo de las ciencias forenses, en consonancia, como dije, con los logros o resultados de esa gran movilización a la que hice referencia tuvo también en el seno de las organizaciones intergubernamentales, tanto la regional, me refiero a la Organización de Estados Americanos, pero especialmente a nivel de Naciones Unidas, con la creación de los primeros mecanismos de derechos humanos especializados para atender estas graves situaciones de violaciones a los derechos humanos. En particular, en respuesta a las desapariciones en Chile y en Argentina, se creó en 1980 el grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias, que aún existe. De hecho, su presidente actual, el doctor Luciano Hassan, es un integrante del equipo del Ministerio Público de la Defensa de la Nación de la República Argentina, miembro del equipo de la señora defensora general. Y este mecanismo, creado por la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en 1980, fue el primero de su tipo. Y a los 2 años se creó el segundo mecanismo de ese tipo, o procedimiento especial, como se llama, que es el mandato que
que me corresponde, y concretamente la Relatoría Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias. En aquel entonces, en 1982, la Relatoría tenía un nombre un poquito distinto, se llamaba Relatoría Especial sobre Ejecuciones Sumarias o Arbitrarias. El nombre extrajudiciales se agregó 10 años después al título. Pero la función fue y sigue siendo la misma desde que se creó. Repito, gracias a la movilización de actores sociales y el movimiento de derechos humanos, y especialmente el movimiento de víctimas de las Américas y particularmente de América del Sur. Quizás como detalle histórico conviene aquí, digamos, simplemente para la exactitud, decir que hubo un precedente a la creación del grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas, y fue la creación por parte de la Comisión de Derechos Humanos, así se llamaba lo que hoy es el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en aquel entonces, la creación en 1978, o la designación, mejor dicho, de un experto para atender, investigar y reportar sobre la situación de desapariciones y ejecuciones extrajudiciales en Chile. Esa designación tuvo lugar en 1978 y la persona designada fue un experto, un jurista reconocido internacionalmente, el señor Félix Ermacora, un ciudadano austríaco, que reportó a la Comisión de Derechos Humanos sobre lo que se le había encomendado, y a partir de su informe, la comisión tomó la decisión de crear un grupo de trabajo habida cuenta la dimensión de la tragedia de personas desaparecidas y ejecutadas en Chile, en Argentina, etc. A la par que se crearon estos mecanismos, estos nuevos mecanismos, que además han servido como modelos para la creación de procedimientos especiales para otras problemáticas de derechos humanos. Hoy hay más de 50 relatorías especiales que atienden tanto situaciones específicas como violencia contra la mujer, libertad de expresión, etcétera, como también situaciones de países, sea Bielorrusia y otros países. A la par que se crearon estos mecanismos en Naciones Unidas, también se comenzaron a desarrollar estándares que han servido como la base y el marco para el desarrollo legislativo y la práctica de investigación y de prevención en distintas áreas. Y están ilustrados en esta, o descritos en esta filmina, en esta diapositiva, dos de los estándares que en mi mandato contribuyó a desarrollar. Desde la creación de mi mandato en 1982 hasta la fecha, 7 personas, incluyendo un servidor, han detentado el mandato. Están aquí representadas estas personas. Y yo tengo el gran honor de ser la primera persona responsable para el mandato originaria de América Latina. Todos mis predecesores y predecesoras lo han sido de otras regiones que están allí mencionadas en esta filmina. Y todas estas personas han hecho aportes extraordinarios al desarrollo
tanto de la normativa de derechos humanos como de la práctica en sí en materia de investigación y documentación y al desarrollo de estándares para la investigación y la prevención de ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias o muertes ilícitas. Dos de mis predecesores, la señora Asma Jahangir de Pakistán y el señor Christoph Heinz de África del Sur, desafortunadamente ya nos han dejado. El profesor Christoph Heinz, de hecho, falleció inesperada y prematuramente a inicios del año pasado. Una persona no solamente extraordinaria en su aporte a la labor de derechos humanos en todo el mundo como profesor de la Universidad de Pretoria, sino también una persona realmente maravillosa. Esta es, para quienes tienen interés en conocer detalles sobre la relatoría, pues hay una página web dedicada, es una simple búsqueda sobre relatoría especial sobre ejecuciones extrajudiciales. Ustedes van a encontrar esta página u otra similar de Naciones Unidas con toda la información sobre el mandato, los documentos que se han publicado a lo largo de 40 años, los estándares, etcétera, etcétera. Estos son los estándares que el mandato ha desarrollado durante su existencia, que forman parte de la normativa de derechos humanos no vinculante, pero que ha servido como referencia, incluso como referencia jurisprudencial, y voy a volver a este punto en unos minutos, en distintas jurisdicciones internacionales y nacionales. Internacionales, en particular en la Corte Interamericana o por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Europea, como también por las comisiones interamericana de derechos humanos y la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, entre otras. Como ustedes pueden ver allí, estos estándares que obviamente tienen referencia, grosso modo, al tema de competencia central de mi mandato, que es el derecho a la vida, tocan distintos aspectos de su protección, incluyendo en lo que respecta a la imposición de la pena de muerte, que fue el primer estándar que desarrolló mi mandato en 1984 y que pone límites muy acotados a la imposición de la pena de muerte en aquellos estados en donde no se ha abolido aún la pena de muerte, hasta orientaciones en materia del uso de armas menos letales y el mantenimiento del orden, que es el último estándar que ha desarrollado el mandato. En mi presentación de hoy yo voy a hacer referencia específica a los principios relativos a la prevención e investigación de ejecuciones extrajudiciales y a los manuales que sirven como guía para hacer efectivos estos principios. Los principios fueron adoptados por Naciones Unidas en 1989 y realmente marcan un antes y un después, porque estos principios ofrecen realmente un marco aún válido, décadas después de su publicación, de su aprobación por Naciones Unidas, un marco más que adecuado para definir los conceptos de prevención, los componentes esenciales de una investigación adecuada, la necesidad de rendición de cuentas y de reparación en casos de muertes potencialmente ilícitas o concretamente de ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias o sumarias. Obviamente son principios generales que no ofrecen detalles sobre cómo hacer lo que esos principios dictaminan a grandes rasgos. Por lo cual, mi mandato desarrolló inmediatamente después, con la contribución de juristas de renombre internacional y especialmente científicos forenses de varias partes del mundo, un manual para llevar a la práctica estos principios. Y este es el famoso manual conocido como Protocolo de Minnesota,
que es el Manual sobre la prevención e investigación eficaces de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias. Esta es la primera edición, publicada en 1991, y que también ha marcado un antes y un después, tanto en materia de normativa de derechos humanos que aplica a la investigación y prevención de ejecuciones extrajudiciales, como en ciencias forenses. Yo ya voy a hablar un poquito más sobre este segundo aspecto, pero realmente es impactante cómo el sistema de derechos humanos universal ha impactado la evolución de las ciencias forenses, que han incorporado en los últimos, especialmente 20 años, toda una serie de prácticas, técnicas, métodos, conocimientos, justamente para responder a este tipo de necesidades y concretamente las investigaciones de ejecución de violaciones a los derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, pero también tortura, violencia sexual, etcétera, etcétera, etcétera. De modo que este manual es uno de los estándares, no solamente desde mi punto de vista profesional, forense, ese es mi background, sino ese es el consenso general, uno de los estándares más importantes, quizás el más importante desarrollado mi mandato. Cuando el protocolo de Minnesota se publicó en 1991, obviamente quedó abierta la pregunta sobre su aplicación y su utilidad, y eso se pudo probar, testear muy poco tiempo después. Esa era la época en donde estaba concluyendo la guerra de los Balcanes, y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas hizo un llamado a través de una resolución, que es la que está aquí ilustrada, 780 del año 1992, para hacer una investigación sobre alegaciones, sobre denuncias de violaciones, graves violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos en el marco de ese conflicto, y de resultar esas alegaciones ciertas, proceder al establecimiento de un tribunal internacional para juzgar, perseguir esos crímenes y juzgar a los responsables. Esta resolución entonces comandó la creación de una comisión de investigación que procedió justamente a investigar algunas de las denuncias que habían en ese momento sobre estos crímenes, y en particular un evento dramático que sucedió en la ciudad de Vukovar, en Croacia, cuyo hospital general fue invadido por tropas serbias en 1991, en diciembre de 1991, y los pacientes, la mayoría soldados croatas bajo tratamiento por heridas de guerra, etcétera, etcétera, más de 100 de ellos fueron trasladados por las tropas serbias y no se supo más de ellos. Uno de los sobrevivientes de ese grupo, que logró escaparse cuando eran trasladados, adujo que el grupo, más de 100 personas, fueron llevados a un campo abierto y ejecutados e inhumados clandestinamente. Esa alegación fue la que tocó investigar. Yo participé de esa investigación. Y la particularidad de esta investigación es que se planificó y se llevó a cabo acorde al recientemente publicado protocolo de Minnesota, que fue invalorable.
fue esencial además para llevar a cabo esta investigación. ¿Por qué? Porque el equipo de investigadores y de investigadoras estaba conformado por expertos y expertas de distintas disciplinas y de partes del mundo, cada uno formado de distinta manera, con distintas formas, procedimientos y métodos de trabajo. Y hubiese sido casi imposible poder trabajar conjuntamente sin tener un estándar común de buenas prácticas al cual todos y todas nos podíamos ajustar para llevar a buen puerto, a buen fin, esta investigación muy compleja, dicho sea de paso, que incluyó la prospección de terreno, la escena del crimen, la exhumación de un sitio sospechoso, el hallazgo de los restos, el análisis de los restos, la documentación de las lesiones, la elaboración de los informes que fueron obviamente presentados al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y en base a ello se tomaron las decisiones que condujeron a la creación del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. Concretamente, este fue el bautismo de fuego, llamémoslo así, del protocolo de Minnesota, y de ahí en más este manual ha servido en todo el mundo para investigaciones de todo tipo, tanto individuales como masivas, pero también como modelo para el desarrollo de otros protocolos o manuales similares, tanto sea por Naciones Unidas como estas guías para la conducta de investigaciones en denuncias de masacres, publicadas por Naciones Unidas en 1997, como esta, que es una adaptación del protocolo de Minnesota a una situación local, nacional, también elaborado por Naciones Unidas en México en el año y publicado en el año 2000. Es el protocolo de Minnesota adaptado a las necesidades y a la realidad y al marco jurídico e institucional de México, ¿no? Es decir, concretamente este manual ha servido y sigue sirviendo como modelo y referencia para el desarrollo de guías y manuales similares. Quizás el más importante de todos ellos, aunque no estar dedicado al tema de muertes, sino más bien al tema de tortura, es el llamado Protocolo de Estambul, que fue publicado por Naciones Unidas en el año 2001. Este año se va a publicar en junio venidero una edición actualizada de este protocolo también valiosísimo, pero que fue elaborado y en base al modelo del protocolo de Minnesota. Es decir, concretamente sin el protocolo de Minnesota, yo creo que este protocolo de Estambul no hubiese visto la luz. Ciertamente en esa fecha hubiese tardado mucho más en desarrollarse algo por el estilo. Pues bien, obviamente el protocolo de Minnesota, como dije, ha sido usado en todo el mundo, en distintas situaciones, etc. Y con los años se fue haciendo viejito, ¿no? Se fue haciendo viejito porque tanto su contenido jurídico, como especialmente el técnico médico legal y forense, se fueron desactualizando con los años, ¿no? Por lo cual mi antecesor, el profesor Christoph Heinz, en el año 2015, publicó un informe temático ante la Asamblea General sobre el valor de las ciencias forenses para la protección del derecho a la vida, y en ese informe él tomó para sí la responsabilidad de actualizar el protocolo de Minnesota, revisarlo y actualizarlo completamente, tanto en el aspecto jurídico para incorporar toda la nueva normativa jurisprudencial, pero también de nuevos instrumentos de derechos humanos que han sido desarrollados
y aprobados por Naciones Unidas y otras organizaciones intergubernamentales desde el año 1991 hasta esa fecha, y especialmente toda la nueva gran volumen de conocimiento forense que se ha desarrollado desde los años 90 hasta esta fecha. Por ejemplo, la genética forense, el uso del ADN, que en el año 1991 todavía no existía de la manera que se conoce hoy en día, la informática forense, etcétera, etcétera. Todo ello está reflejado en esta nueva edición. Pues bien, el profesor Christoph Heinz entonces convocó a un grupo de expertos juristas y científicos forenses de todo el mundo para revisar este manual que fue publicado en el año 2017. Ahí en el título figura la fecha 2016, que es cuando se cerró la edición. Es decir, se terminó de escribir en el año 2016, pero fue publicado por Naciones Unidas a inicios del 2017. Dicho sea de paso, este manual está disponible en forma electrónica y gratuitamente en la página web de Naciones Unidas en español y en los otros idiomas oficiales de Naciones Unidas. Así que es de acceso libre y gratuito. Y tiene varios nuevos capítulos que están aquí señalados en círculos rojos, en elipses rojas, perdón, y que responden al desarrollo, como dije, de las ciencias forenses por un lado, a los aspectos que la primera edición carecía. Por ejemplo, hay un capítulo nuevo sobre ética profesional, que es un elemento fundamental para la práctica profesional forense en esta materia, que no estaba contemplado en la primera edición. Y así varios otros aspectos. Todo el capítulo del marco jurídico internacional está completamente revisado y actualizado a la luz de, como dije antes, el desarrollo del derecho internacional de derechos humanos desde los años 90 hasta esta fecha, como también incluye lo que la primera edición no hacía, es referencia al derecho internacional humanitario. Es decir, concretamente este nuevo manual responde justamente a la necesidad de abarcar las situaciones de conflictos armados internacionales o no internacionales. También el nuevo manual hace referencia a la situación de personas desaparecidas, víctimas de desaparición forzada de personas, y la mayoría de las recomendaciones prácticas sobre investigación, documentación, etcétera, aplican mutatis mutandis a casos de desaparición forzada de personas. Y por eso el capítulo de identificación de restos humanos, de cuerpos y restos humanos, está mucho más extendido es mucho más amplio y detallado en esta edición que en la primera. El otro elemento novedoso es también referencia a la necesidad, a la obligación de proteger la dignidad de las personas fallecidas y muy especialmente a la atención y a la protección de los derechos de los familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, incluyendo el derecho a participar en la investigación, etc. Estos son los principios que básicamente enmarcan los aspectos, digamos, técnicos de este manual, y para cada uno de estos elementos y principios obviamente hay todo un desarrollo
en los capítulos correspondientes sobre cómo hacer efectiva cómo hacer efectivo estos principios, obviamente comenzando por una definición de qué significan cada uno de estos principios. Y eso está, repito, a su vez, desarrollado con lujo de detalle. Por ejemplo, en este caso, cuando hablamos de efectividad y exhaustividad, ¿qué quiere decir eso? Pues quiere decir que las investigaciones deben apuntar siempre a incluir todos estos aspectos como objetivo y fin de las mismas. Y para la identificación, pues hay un capítulo sobre cómo se identifican los restos, cuáles son los procedimientos que deben seguirse, cuál es el enfoque, por ejemplo, integrado de distintas pericias para conformar un informe integrado de identificación para la procuración o la administración o impartición de justicia. Obviamente hay referencia muy detallada sobre los derechos que le cabe a las víctimas en materia de reparación integral, etc. El tema de la independencia y la imparcialidad de peritos es fundamental, y eso está también claramente detallado en este informe, como lo es la transparencia. Y con ello se incluye el tema de la rendición de cuentas y el control y garantía de calidad que requiere más y más en materia pericial y forense, el que los métodos y sistemas y procedimientos se ajusten a estándares internacionales de acreditación y de certificación, incluyendo de laboratorios. Como dije, la consideración para con las víctimas está también muy detallada en este manual. Y hice ya también referencia al tema de la ética profesional, que incluye el aspecto del respeto a los restos de las personas fallecidas. Pues bien, esta es nuestra nueva o renovada herramienta de trabajo para investigaciones de muertes potencialmente ilícitas, y es considerado hoy en día en todo el mundo como el gold standard, como se dice en inglés, como la referencia, tanto desde el punto de vista de normativa de derechos humanos como desde el punto de vista científico forense. Es a lo que hay que apuntar, a lo que hay que intentar utilizar y hacer efectivo en toda investigación cuando se sospecha o se sepa de un caso de muerte o potencialmente ilícita o muerte ilícita. Tan es así que en su observación general número 36, sobre el derecho a la vida, el Comité de Derechos Humanos, que es el órgano convencional que vela por la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que es el instrumento internacional de derechos humanos quizás más relevante en lo que respecta a y de mayor peso y vinculante, por supuesto, para los países que han firmado y ratificado este instrumento que fue aprobado por Naciones Unidas en 1966. El Comité de Derechos Humanos recientemente dictaminó que toda investigación de muertes potencialmente ilícitas, de violación al derecho a la vida, deben ajustarse a lo que dicta el protocolo de Minnesota. Y no solamente estos órganos internacionales, sino también los regionales, como dije anteriormente, hacen cada vez más referencia a este instrumento. Aquí ven ejemplos de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el protocolo de Minnesota. Es extraordinario, realmente es extraordinario la cantidad de sentencias de la Corte que hacen referencia a la necesidad de que los estados
que ajusten sus investigaciones, realicen investigaciones, que respeten en sus investigaciones lo que dicta el protocolo de Minnesota. Hay jurisprudencia en la materia relacionada al tema de debida diligencia, hay referencias a la nueva versión revisada, a la independencia de los órganos investigadores, hay bastante jurisprudencia que hace referencia al valor y a la necesidad del uso del protocolo de Minnesota en casos de feminicidio, al valor del protocolo de Minnesota como parte de la reparación integral para las víctimas y, por supuesto, abundante jurisprudencia sobre el valor y el uso y la aplicación del protocolo de Minnesota en todo lo que sea búsqueda, identificación y determinación de causa y manera de muerte de personas víctimas de ejecuciones o de desapariciones, y el valor y de los derechos de las víctimas a participar en estas investigaciones. Me quedan algunos minutos, unos 10 minutos más, si me extiendo un poco, pero yo quería también darle algunos ejemplos prácticos, ¿no? Del valor de estos instrumentos. Desde el punto de vista personal, habiendo tenido la oportunidad de utilizarlo en situaciones muy, muy complejas. Yo mencioné la investigación del caso de Vukovar, pero les voy a dar algunos ejemplos adicionales. Este es un caso que me tocó, en el que me tocó participar en lo que fue efectivamente una emergencia forense en Libia en el año 2011, en el medio de un conflicto armado no internacional. Ustedes recordarán la guerra civil en Libia en aquel año, la caída de Muammar Gaddafi. Pues bien, en junio, mayo-junio de ese año, en una comunidad del centro de Libia, se reportaron 32 desapariciones por parte de la comunidad. Y un par de meses después apareció en los medios sociales, circuló en los medios sociales, circularon unas imágenes de una masacre, de una ejecución. Estas imágenes fueron transmitidas o retransmitidas por la televisión local y familiares de esas 32 víctimas creyeron o dijeron reconocer entre esas imágenes a algunos de sus seres queridos. Y a partir de ello solicitaron una intervención internacional para ubicar el sitio de entierro, recuperar, recuperar e identificar los restos de sus seres queridos. Esta solicitud fue hecha al Comité Internacional de la Cruz Roja. En aquel entonces yo era el director de la unidad forense y respondimos positivamente a esta investigación. Repito, esto se llevó a cabo en el medio de un conflicto armado, con muchas dificultades de acceso, con una gran limitación de recursos, de equipo, etcétera, etcétera, para llevar a cabo esta investigación. O sea, una situación en la que normalmente, en la mayoría de los contextos y situaciones, la excusa de que no se puede hacer porque no tenemos los recursos suficientes, no se puede aplicar el protocolo de Minnesota porque no tenemos equipo, etcétera, prevalecería. Y yo creo que este caso demuestra que incluso en difíciles condiciones y con pocos recursos, se puede aplicar los principios del protocolo de Minnesota con éxito. En este caso, en este entonces no estaba todavía desarrollada la versión, la segunda edición del protocolo de Minnesota, y yo planifiqué e implementé esta investigación usando el protocolo de Minnesota de 1991. Esta es la situación, simplemente para que ustedes vean, esta es la escena, digamos, en donde, según testimonios, se sospechaba habían tenido lugar las ejecuciones y habían sido enterradas estas personas. Estamos hablando de un conflicto armado, incluso durante la investigación hubieron dos situaciones bastante tensas en donde tuvimos que retirarnos por el avance de distintos grupos militares.
pero se siguieron los protocolos, incluyendo el primero y principal, la seguridad de los operadores, en este caso el desminaje de la zona, en este caso de la escena del crimen. Ahí ustedes ven la cantidad de materiales explosivos que se recuperaron del lugar, y una vez este lugar estuvo habilitado para poder trabajar, se procedió de acuerdo a los dictámenes del protocolo de Minnesota en términos de sondeo del área, básicamente del empleo de técnicas arqueológicas sencillas, pero estandarizadas, para primero confirmar que allí habían restos humanos enterrados, y luego exponer los mismos antes de retirarlos del lugar para poder documentar el sitio de acuerdo a los dictámenes del protocolo de Minnesota. Este es el hallazgo. Una vez expuestos los restos, habiendo procedido de esta manera, de lo contrario hubiésemos perdido evidencia valiosísima, incluyendo esta imagen. Fíjense ustedes que a partir de esta imagen se pueden relacionar los hallazgos con las imágenes del video al que hice referencia. De haber procedido de otra manera, como se acostumbraba a hacer antes, que era recoger cada resto a medida que iba apareciendo, se hubiese perdido esta relación valiosísima a la hora de cotejar imágenes que nos permitieron confirmar que efectivamente este grupo de víctimas pertenecía a el grupo, a las imágenes que habían circulado en YouTube. Aquí hay más correspondencia, como ustedes pueden ver, a partir de los restos y la documentación. Se recogieron y se documentaron todos los restos. Este trabajo lo tuvimos que hacer en 5 días, en medio del Ramadán, que es tiempo sagrado para los musulmanes, la religión del lugar a donde se llevó a cabo esta investigación, con temperaturas de 45 hasta 50 grados, y sin embargo, y con muy pocos recursos, y sin embargo, siguiendo los pasos recomendados por el protocolo de Minnesota, pudimos recoger, documentar toda la evidencia, y cada uno de estos elementos de evidencia cotejarlos con la información aportada por los familiares. El tema de los familiares es fundamental, lo mismo que el de la comunidad, que tiene derecho a saber, y con la cual los forenses debemos establecer una relación de diálogo constructivo, y esto es una de las lecciones que ha sido claramente explicitada en la edición revisada del protocolo de Minnesota. Y aquí fue valiosísimo además para poder establecer una relación de trabajo muy constructiva con los líderes de esta comunidad, incluso líderes religiosos de la religión musulmana, a pesar de que los investigadores, como su servidor, no pertenecemos a esa religión. A partir de ese diálogo y de ese respeto de la persona, de las consideraciones culturales, del enfoque diferencial, etcétera, etcétera, permitió que el trabajo pudiese continuar y finalizar de una manera muy, muy armónica, hasta llegar a los informes. No teníamos ahí elementos para imprimir, etcétera, etcétera. Los informes los escribimos todos a mano para cada uno de los 33 cuerpos que exhumamos y analizamos, con las conclusiones sobre identidad, causa y manera de muerte, para ser entregadas a las autoridades locales, siguiendo y en conformidad con los estándares del protocolo de Minnesota. Sin el protocolo de Minnesota nos hubiese sido mucho más difícil, probablemente imposible, de concluir adecuadamente esta investigación en el escaso tiempo que disponíamos y con los pocos recursos que teníamos, ajustados a estándares internacionales. Y estos son los resultados de los cuerpos recuperados. Logramos identificar a 27 sin ADN,
sin huellas dactilares, etcétera, en base a los estudios osteométricos, etcétera, las pertenencias individuales y una serie de otros elementos que cotejamos, como así también determinar la causa y manera de muerte de estas personas. Todo en un cercano diálogo con las autoridades religiosas, que aquí están procediendo a los rituales de musulmanes para cada uno de los cuerpos, para luego ser inhumados en un lugar sagrado cercano. El otro ejemplo que quiero compartirles ya también de un trabajo complejo, sí con recursos muy generosos en materia de equipo, de tecnología, etcétera, etcétera. Más reciente es el ejemplo de la identificación de soldados argentinos que murieron en el campo de batalla durante la Guerra de las Malvinas en 1982 y cuyos cuerpos permanecían sin identificar en un cementerio militar de las islas. Y esta investigación se llevó a cabo en el año 2017 y tuvo el nombre de Plan de Proyecto Humanitario o Humanitarian Project Plan en la versión inglesa. Y el trabajo se conformó, se planificó y se llevó a cabo enmarcado desde el punto de vista técnico en el nuevo protocolo de Minnesota, que ustedes tienen allí ilustrado, y en los convenios de Ginebra en términos de las obligaciones que aplican a las partes de conflicto, incluyendo la de identificar los restos de personas, de soldados caídos. Esta investigación se llevó a cabo a partir de una solicitud formal que el Comité Internacional de la Cruz Roja recibió de parte del gobierno argentino en el año 2012 para la identificación de 122 caídos durante la guerra e inhumados en el cementerio argentino de las islas como soldado argentino solo conocido por Dios, y cuyos familiares bregaron durante años, décadas, por que se hiciese algo para identificar a sus seres queridos, para saber exactamente dónde estaban enterrados. Obviamente este caso es un caso muy complejo que además de los aspectos forenses tenía los aspectos diplomáticos muy marcados, por lo cual requirió varios años de negociación y de preparación, especialmente de negociación diplomática entre los países concernidos, Argentina y Reino Unido, para enmarcar el acuerdo del plan de proyecto humanitario, pero a su vez también para planificar la operación forense acorde a estándares internacionales a fin de asegurar que todas las personas concernidas, los familiares en particular y en primer lugar, y las partes, en este caso Argentina y Reino Unido, estuviesen conformes con los resultados, cual fueran los resultados. En el año, bueno, perdón, vuelvo aquí atrás, en diciembre del 2016 se logró firmar un acuerdo para proceder con la investigación, y en el año 2017 se terminó de preparar todo lo que fuera logística, etcétera, al inicio de ese año, para luego implementar el proyecto en los meses siguientes. Había un año exacto entre la firma del acuerdo en diciembre de 2016 y diciembre de 2017 para entregar los informes finales de lo que resultase de esta operación. Para lo cual se diseñó un esquema de trabajo basado en los considerandos, en los principios del protocolo de Minnesota, a pesar de que esta investigación no fue una investigación sobre muertes potencialmente ilícitas. Estos eran casos de muertes
en conflicto armado, o sea, muertes legítimas, si se quieren así, pero aquí el tema de fondo, el punto de pericia, si se quiere, era la identidad de las personas concernidas. Para lo cual, obviamente, se requería una intervención forense muy compleja, la cual debía ajustarse a estándares internacionales, a procedimientos, a métodos, etcétera, que, como dije, debían satisfacer a todas y todos los concernidos. Y esos estándares son justamente los que ofrece el protocolo de Minnesota. Y con ello, preparamos básicamente un flujo de trabajo desde la exhumación hasta el análisis en laboratorio para terminar con los informes e incluyendo los estudios de genética forense adecuados a las recomendaciones del protocolo. Bueno, yo no voy a entrar en demasiado detalle sobre esta operación porque me llevaría un muy buen rato más, pero simplemente, obviamente, para hacer un trabajo de esta naturaleza hubo que constituir un equipo de primera calidad con expertas y expertos de todo el mundo, incluyendo representantes de los países o ciudadanos o ciudadanas de los países partes de Argentina y Reino Unido y de otros países también, con asignación de responsabilidades en el marco de un equipo integrado e interdisciplinario. En atención justamente a los derechos de las familias y tras consulta con las mismas, solicitamos a un representante religioso, en este caso de la religión católica, un cura que oficiase una ceremonia al inicio de la investigación en consideración y por respeto a las personas fallecidas. Esta dimensión de respeto de las familias y de los restos está particularmente explicitada en el protocolo de Minnesota. Y luego las tareas de campo, en este caso la exhumación, la recuperación de los restos, como así también las tareas de laboratorio, siguieron su curso de acuerdo al esquema que yo ya les compartí y siempre integrando a todas las disciplinas que allí participaron, en la cual y para la cual, en particular para la identificación, la genética forense, como así también la criminalística, tuvieron un rol destacado. Los informes que se elaboraron siguieron los esquemas propuestos por el protocolo de Minnesota. Me refiero a un informe integrado con una conclusión única, final, firmada por todos los peritos, y los restos fueron tratados durante toda la operación con el máximo respeto a su dignidad y su cuidado. Como así también, como el sitio es un sitio histórico, arqueológico, se reconstruyó el mismo al finalizar la operación. Y finalmente los informes se pulieron, para decirlo de alguna manera, integrando toda la información de acuerdo a las recomendaciones del protocolo de Minnesota para ser entregados en la fecha prevista a las partes en un acto solemne que tuvo lugar en Ginebra. Sin el protocolo de Minnesota, creo que hubiese sido imposible cumplir con los tiempos y con la calidad de trabajo que se logró en esta operación. Y lo más importante, por supuesto, vino luego con la entrega de estos informes a los familiares y esta dimensión de relación con las familias, del aspecto psicosocial, de comunicación entre los forenses y las familias, que está bien explicitado en el informe, en el protocolo, en el nuevo protocolo de Minnesota, es fundamental. Este es un esquema muy somero digamos, del proceso de trabajo, sin entrar en mucho detalle. Lo importante es que las familias de los restos de los soldados que se lograron identificar pudieron visitar sus tumbas,
en la ocasión de dos ceremonias que tuvieron lugar en marzo del 2018 y marzo del 2019, en donde se colocaron los nombres de los fallecidos en sus tumbas respectivas. Y hasta la fecha se han identificado 115 de los 122 soldados. Es probable que los otros 7 de los 122 inhumados allí no se pueden identificar simplemente porque las familias de esos soldados no están disponibles, ya han fallecido todos los miembros y sin esa información no se pueden lograr las identificaciones. Pero en fin, es gracias a este instrumento que como digo, es tanto un manual de derechos humanos, en este caso también de utilidad para el derecho internacional humanitario, como también una herramienta forense que se pueden optimizar este tipo de investigaciones. El año pasado yo presenté mi primer informe ante la Asamblea General de Naciones Unidas como nuevo relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales humanas o arbitrarias, y en él yo presenté mi visión de trabajo para los próximos 3 años que me tocan de mandato. Y esta visión incluye los temas sobre los cuales yo voy a hacer hincapié y espero producir informes temáticos especializados para ahondar en estos temas e idealmente espero hacer propuestas concretas y prácticas para atender estos temas o problemáticas. Uno de ellos es el de los sistemas médico-legales de investigación de muertes potencialmente ilícitas y el uso del protocolo de Minnesota. Los otros temas son el de muertes en custodia, el de femicidio, feminicidio, el de protección de personas fallecidas o de sus restos humanos. También los temas de las lecciones aprendidas de la respuesta a la pandemia de COVID desde la perspectiva del derecho a la vida, como así también la prevención y mitigación de desastres desde el punto de vista del derecho a la vida. Mi próximo informe ante el Consejo de Derechos Humanos, que me toca presentar el 22 de junio próximo, justamente trata sobre el rol de los sistemas médico-legales para la investigación y prevención de ejecuciones extrajudiciales. Este informe se basa en una investigación que pudimos realizar con un equipo de investigadores e investigadoras de la Universidad de Monash, entrevistando a profesionales forenses, sistemas médico-legales de más de 60 países de todas las regiones del mundo, para saber y conocer el estado actual de los sistemas de investigación médico-legal en el mundo. El estado de estos sistemas, casi sin excepción en todo el mundo, deja mucho que desear si se evalúan desde el punto de vista de los principios que deben guiar estas investigaciones de acuerdo a los estándares como el protocolo de Minnesota. Hay una falta prácticamente crónica, sistemática, por no llamarla así, y de larga data, casi sin excepción en todos los estados, incluso en estados desarrollados, ¿no? En países desarrollados, de inversión y de atención a los sistemas médico-legales o forenses, que adolecen todo tipo de situaciones y problemas, desde falta de independencia y autonomía, hasta falta de recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la problemática que esta investigación ha expuesto es realmente alarmante y espero llame a la comunidad internacional de estados a tomar cartas en el asunto para promover mejoras de los sistemas médico-legales y de investigación de muertes potencialmente ilícitas en todo el mundo. El informe también incluye ejemplos de buenas prácticas, que las hay en muchos países del mundo y que demuestran que incluso en países con muy pocos recursos se pueden hacer cosas que realmente ayudan a conformar algunos de estos sistemas con los estándares correspondientes. Son excepciones a la regla, pero son excepciones que
que demuestran que se pueden hacer cambios. Así que espero que este informe sea de utilidad para lo que es el objetivo del mismo, que es contribuir a valorizar y promover el aporte de las ciencias forenses para la investigación y prevención de muertes ilícitas, y esencialmente para hacer efectivo estos estándares a los que he hecho referencia durante mi presentación. Y por eso quiero una vez más agradecer al Ministerio Público de la Defensa de la Nación, de la República Argentina, y a la señora Defensora General y a su equipo por las oportunidades que me han brindado, mi mandato justamente para avanzar en esta materia. El año pasado se organizó una capacitación para el uso de estos protocolos para personal de la Defensoría Pública de la República Argentina, y la elaboración de un que incluyó la elaboración de un manual para operadores que esperemos sirva para otros países de la región. Y este año se organizó también en Buenos Aires, Argentina, una reunión regional de intercambio de experiencias y buenas prácticas para la promoción del protocolo de Minnesota, que ha sido riquísima y de la cual esperamos surjan materiales didácticos de gran utilidad para todas y todos que están interesados en esta materia, incluyendo quienes nos acompañan en esta presentación. Y para terminar, simplemente con una nota, digamos, también positiva, y recordando a un querido amigo, el exdirector del Servicio Médico Legal de Chile, el doctor Patricio Bustos Tritter, y decir que sí se pueden hacer cambios. Quiero simplemente mencionar que el doctor Patricio Bustos, cuando fue director del Servicio Médico Legal de Chile desde el año 2007 hasta prácticamente su fallecimiento prematuro en el año 2018, logró imponer a esa institución un nuevo rumbo que la colocó en una posición de modelo de buena práctica internacional, con un desarrollo profesional extraordinario, y el uso y la aplicación sistemáticas del protocolo de Minnesota y también de Estambul para guiar las labores del Servicio Médico Legal de Chile, en una muy estrecha relación con familiares de víctimas de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales en Chile. Yo no voy a entrar en muchos detalles, ya que una ilustración sirve más que 1000 palabras, pero creo que Patricio es el único director de un servicio médico legal que yo conozco en el mundo que haya sido honrado con pintadas en su honor en las calles de barrios populares de una ciudad como Santiago en este caso. Y esto me parece hermoso, simplemente como también una reafirmación y confirmación de que sí se pueden hacer cambios, sí se puede implementar el protocolo de Minnesota, y para eso estamos trabajando mano a mano todas y todos juntos. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a usted. La verdad, bueno, están todos los agradecimientos ahí en el chat. Verdaderamente fue una exposición muy clara y muy movilizante también, muy cercana a la historia de nuestros países, y recordando, valorando siempre la lucha de las organizaciones de la sociedad civil en esto. Tenemos varias preguntas, voy a hacer solamente 3 por cuestiones de tiempo, que creo que son las que se pueden responder de una manera más concreta, directa. En primer lugar, me consultan si el manual es utilizado obligatoriamente por todos los peritos forenses de los países de la región cuando intervienen en la investigación de muertes potencialmente ilícitas. Luego le consultan si este protocolo de Minnesota está siendo utilizado en Ucrania, por ejemplo, o sea, quiénes podrían pedir que comience a aplicarse en una situación concreta. Y finalmente, para aquellos estados o países que no conozcan esta herramienta o que no tengan voluntad para hacerlo, le consulta un defensor cómo puede implementarse el uso del protocolo, cómo puede promoverse el uso del protocolo.
Muchísimas gracias. Todas las preguntas son más que pertinentes y sumamente importantes para reflexionar al respecto desde el punto de vista práctico. El manual no es obligatorio. El manual no es obligatorio porque es parte de lo que se llama digamos, la normativa o el derecho blando o no vinculante, ¿no? Pero con el tiempo se ha ido imponiendo, incluyendo a partir de, como dije en mi presentación, jurisprudencia internacional, regional y también nacional. Por ejemplo, en el caso de Brasil hay jurisprudencia del Tribunal Supremo que manda a que investigaciones en determinadas jurisdicciones sobre muertes potencialmente ilícitas se ajusten al protocolo de Minnesota. Y en el caso de Chile hay una directiva interna del Servicio Médico Legal que, si bien no dice obliga, realmente exige, sin obligatoriedad, pero exige profesionalmente a que todas las autopsias e investigaciones de muertes potencialmente ilícitas, en particular en muertes en custodia, se ajusten al protocolo de Minnesota. Estos son ejemplos así concretos de instancias en donde, si bien no se puede hablar de una obligatoriedad general, se está avanzando en ese sentido a partir de lo que es en última instancia un instrumento no vinculante. Desde el punto de vista profesional, médico, legal y forense, en la profesión se brega más y más para que estas investigaciones de casos de muertes potencialmente ilícitas se ajusten a estos estándares. Eso tiene que ver tanto con la ética profesional como con la buena práctica profesional, ¿sí? Entonces, hay una conjunción entre normativa blanda y alguna jurisprudencial y directivas internas, etcétera, por un lado, y por otro lado, el desarrollo profesional, que creo que va a hacer que este instrumento a la larga sea mucho más utilizado de lo que era en el pasado. Hay regiones que están mucho más avanzadas en ese sentido. América Latina es una de ellas, por lo cual puede servir también como modelo de buena práctica en esta materia. Utilizado en Ucrania, sí y no. Hay algunos de los equipos presentes en el terreno en Ucrania que están ajustando sus investigaciones al protocolo de Minnesota. Yo, de hecho, espero ansiosamente la posibilidad de visitar Ucrania para, entre otras cosas, justamente promover una homologación de procedimientos de investigación que se ajusten a un estándar común. Y yo creo que para ello el protocolo de Minnesota, como lo fue en el caso de la investigación de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad en el caso de la guerra de los Balcanes, puede ser invalorable en el caso de Ucrania. Lo contrario, si no se usa un estándar común y el estándar que vale es el protocolo de Minnesota, lo que puede resultar es lo que hemos visto en contextos como Irak y otros, en donde hay una dispersión de información, una duplicación de esfuerzos y una pérdida en última instancia de información y de capacidad tanto de perseguir delitos como de impartir justicia a partir de ello. Así que yo creo que es una muy buena pregunta y es algo que compete especialmente en mi mandato. ¿Cómo se puede implementar el protocolo de Minnesota? Yo creo que con la respuesta a la primer pregunta, más o menos atendía a esta. Y con los ejemplos que di de las iniciativas por parte justamente del Ministerio Público de la Defensa, de la Defensoría General de la República Argentina y este evento en Argentina, ejemplos prácticos como esos son los que nos permiten hacer que tanto las instituciones como juristas, incluyendo defensorías públicas, conozcan mejor y usen más
o promuevan más el uso del protocolo de Minnesota, como dentro de la profesión forense los y las profesionales vengan a utilizarlo. En el caso de Argentina, por ejemplo, hay una iniciativa de instancias periciales de todas las provincias para que han desarrollado un protocolo común de operación en todo el país que se nutre del protocolo de Minnesota. No es vinculante, no es obligatorio, pero es una referencia para los y las practicantes a nivel nacional. Eso es un ejemplo muy interesante. En el caso de Colombia, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que es una institución modelo en la región, tiene su normativa interna para, para llevar a cabo investigaciones de muertes potencialmente ilícitas que se ajustan, como en el caso de Chile, plenamente al protocolo de Minnesota. Desgraciadamente hay otras regiones, incluyendo Europa, debo decirlo, que no tienen ese tipo de evolución. Hay mucho por hacer. Y yo creo que América Latina, repito, en este sentido, como fueron pioneros los familiares, como fue pionera la región en el cabildeo para el desarrollo de estos mecanismos, yo creo que puede serlo y debería serlo también para promover el buen uso de estas herramientas. No sé si respondí a las preguntas. Sí, por supuesto que sí. Bueno, me atrevo a decir que sí en nombre de quienes las formularon. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Y ahora sí le cedo la palabra nuevamente a la señora Coordinadora General de AIDEF para las palabras de cierre. Muchísimas gracias. Efectivamente, tal y como yo suponía, ha sido una presentación brillante y muy esclarecedora. El motivo de que nosotros le hayamos pedido al señor relator que nos brinde esta conferencia es para que conozcamos estos instrumentos y nosotros reclamemos que se utilicen, que exijamos a los jueces cada vez que tenemos, por ejemplo, una muerte en custodia, una muerte de una persona privada de libertad en una cárcel, un defendido nuestro, que exijamos que se utilice el protocolo correspondiente, el protocolo de Minnesota, y que realmente los peritos no puedan hacerlo como ellos quieran, sino que haya reglas y que esas reglas deben ser respetadas. Eso lo podemos hacer nosotros como defensores, que somos responsables de nuestros defendidos privados de libertad, y también especialmente aquellas defensorías que como la Argentina tienen defensores de la víctima, porque ahí nosotros podemos acompañar la denuncia. Y por supuesto que como querellantes podemos exigir cuáles son los métodos, sobre todo que estamos hablando de un método reconocido por Naciones Unidas, estandarizado, que utilicen los peritos. Por eso es tan importante. Y además está decir que a los peritos nuestros, los que integran nuestras instituciones, obviamente se les puede indicar que usen el protocolo de Minnesota. Por eso era tan importante escuchar al señor relator, saber qué importante ha sido la labor y el avance de la ciencia forense para Argentina, pero para todo el mundo. En Argentina estamos particularmente involucrados, como el señor relator lo dijo. Por eso, muchas gracias nuevamente. Gracias a todos y el compromiso de AIDEF en seguir muy involucrados en la difusión de instrumentos de protección de los derechos humanos y del esclarecimiento y de la búsqueda de verdad y de justicia, como el protocolo de Minnesota. Muchas gracias, señor relator, y muchas gracias a todas y a todos. Gracias. Muchas gracias a usted, señora Defensora General. Realmente la gratitud es mía de corazón por la oportunidad de compartir estas nociones y por el apoyo indeclinable de su Defensoría y de AIDEF en la promoción y el uso de estas herramientas. Quedo a las órdenes para seguir trabajando juntos, así que me despido por ahora. Nuevamente con muchas gracias, mucha gratitud. Gracias. Chao. Bueno, y así damos por finalizada esta conferencia y esperamos verlos nuevamente a todos y todas en el próximo encuentro.